Así fue, una vida llena de luces, cámaras, pasiones ocultas y silencios dolorosos. Joaquín Cordero, una de las leyendas más queridas de la época de oro del cine y la televisión mexicana, rompió el silencio. Ya en sus últimos años de vida, con la mirada llena de recuerdos y la voz quebrada por el peso de los secretos, confesó lo que por décadas muchos solo habían sospechado, que tuvo romances profundos y bien ocultos con dos de las mujeres más emblemáticas del espectáculo mexicano, Carmen Salinas y Silvia Pinal. Lo que parecía solo un rumor de pasillos, entre productores, camarógrafos y actrices, terminó por ser una verdad que él se llevó casi hasta la tumba, pero que finalmente decidió confesar en un acto de redención personal, o tal vez como una forma de cerrar su vida con sinceridad, sin más máscaras. Y es que, a veces, el amor no se vive bajo los reflectores. A veces, el amor más fuerte, más prohibido y más real, vive en la sombra de lo que no se puede contar. En este video, te contaremos con lujo de detalle todo lo que Joaquín Cordero confesó antes de morir, los romances que vivió con Silvia Pinal y Carmen Salinas, los rumores de aquella época, los escándalos silenciados, y cómo todo esto afectó su vida personal, sus relaciones familiares, y su carrera profesional. Prepárate para descubrir una historia llena de emociones, secretos, pasión, traición y silencios que gritan más que 1000 palabras. Su rostro serio, su porte distinguido y su voz profunda lo convirtieron en el galán por excelencia de muchas producciones cinematográficas y telenovelas durante décadas. Participó en más de 100 películas y más de 40 telenovelas, y trabajó con los grandes del cine mexicano, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, y claro, Silvia Pinal y Carmen Salinas. Sin embargo, detrás de ese rostro impecable y esa disciplina de hierro, había un hombre con una vida emocional mucho más compleja, más intensa de lo que muchos imaginaban. Un hombre que amó en silencio, que fue amante de mujeres casadas, que sufrió la culpa, el miedo a ser descubierto, y que guardó secretos hasta su lecho de muerte. Silvia Pinal, ícono absoluto del cine, musa de Luis Buñuel, figura política, madre de Alejandra Guzmán, y, según Joaquín Cordero, la mujer que lo deslumbró como ninguna otra. Corría la década de los 50, y el cine mexicano vivía su apogeo. Silvia, joven, talentosa, extrovertida y con una belleza deslumbrante, comenzaba a destacar como actriz de peso. Joaquín, por su parte, ya tenía reconocimiento y respeto en la industria. Compartieron set en varias ocasiones, y según las propias palabras del actor, la atracción fue inmediata. Ella era fuego, pasión, independencia. Y yo, un hombre atrapado en mis propios códigos, habría dicho Cordero en una conversación íntima con uno de sus amigos cercanos poco antes de morir. Silvia estaba comprometida sentimentalmente, y Joaquín también tenía una familia. Pero eso no impidió que iniciaran un romance escondido, lleno de encuentros discretos, cartas a escondidas, miradas cómplices y promesas que nunca se cumplieron. Según rumores, incluso Pedro Infante se habría enterado del romance y comentó en una ocasión: a Silvia le gustan los hombres serios, de esos que no se ríen fácil, como Cordero. Pero el romance nunca fue público. ¿Por qué? Por miedo, por el qué dirán, por sus carreras, por sus familias, porque en aquella época, un escándalo así podía destruir reputaciones. Carmen, a diferencia de Silvia, tenía un carácter más maternal, más cálido, pero también era una mujer fuerte, con una historia marcada por el dolor. Ya en los años 70, Carmen empezaba a brillar con luz propia, y Joaquín, ya maduro, encontraba en ella una compañera de vida con la que podía reír, llorar y compartir su lado más humano. Carmen me escuchaba como nadie. Ella sabía todo de mí. Absolutamente todo. Y aún así, me quería, le habría confesado a un periodista muy cercano. Pero lo que pocos sabían era que también fueron amantes. Y sí, aunque Carmen estaba casada, y Joaquín también tenía un compromiso familiar, eso no impidió que vivieran una historia de amor clandestina que duró más de 5 años. Se rumoraba que durante las giras teatrales, se hospedaban en el mismo hotel, pero en cuartos separados, para las apariencias. Sin embargo, muchos de los técnicos y asistentes sabían que las noches terminaban en el mismo lugar. Uno de los rumores más impactantes fue que Carmen habría quedado embarazada de Joaquín, pero que perdió al bebé a los pocos meses. Esto jamás fue confirmado por ninguno de los dos, pero quienes estuvieron cerca aseguran que hubo un episodio de mucho dolor entre ellos, que marcó el final de su relación.
En los pasillos de Televisa, de los sets de filmación, de los teatros de la ANDA, los rumores eran constantes. Que Silvia Pinal le mandaba cartas perfumadas a Joaquín. Que Carmen Salinas lloraba en los camerinos cuando él la ignoraba en público. Que incluso hubo celos entre las dos actrices, aunque nunca se enfrentaron directamente. Años después, Silvia Pinal confesaría en una entrevista con Verónica Castro: Joaquín fue un gran compañero, pero hay cosas que nunca se cuentan, porque son solo tuyas. A Joaquín lo amé mucho. Pero lo amé como se ama lo prohibido. Fue en el año 2012, un año antes de su muerte, que Joaquín Cordero, ya muy enfermo y con la voz débil, le confesó todo a un periodista de confianza, que hoy en día guarda los audios como un testimonio histórico. En esa conversación, Joaquín no buscó justificar sus actos. Solo dijo que ya no podía morir con esos secretos en el pecho, que las había amado a ambas, de forma diferente, pero intensa. Nunca fui un santo, pero tampoco fui un mentiroso. Amé en silencio porque no podía hacerlo de otra forma. Su confesión fue escuchada por muy pocos. Algunos incluso se negaron a creerlo. Pero la grabación existe, y aunque nunca se hizo pública, ha sido escuchada por periodistas de espectáculos y algunos familiares. Después de su muerte, ni Silvia Pinal ni Carmen Salinas negaron lo que se decía. Tampoco lo confirmaron. Ambas, ya mayores, guardaron un silencio elocuente, como si las palabras de Joaquín bastaran. Lo cierto es que ambas asistieron discretamente a su funeral. Carmen Salinas, incluso, colocó una rosa blanca sobre su ataúd, y dijo: Joaquín fue uno de los hombres más importantes en mi vida. Pero eso me lo guardo para mí. Ese gesto, más que 1000 palabras, fue la confirmación silenciosa de un amor verdadero, de un romance que no necesitó cámaras, titulares ni escándalos. Este no es un video solo sobre chismes o escándalos. Esta es una historia de amor, de culpa, de silencio y de humanidad. Joaquín Cordero no fue perfecto. Tampoco lo fueron Silvia ni Carmen. Pero todos ellos fueron personas reales, que amaron, que sufrieron, que vivieron entre luces y sombras, entre el deber y el deseo, entre lo correcto y lo que el corazón pedía. Y hoy, gracias a esa confesión final, podemos entender quién fue verdaderamente Joaquín Cordero, no solo el actor brillante, sino el hombre que amó profundamente a dos mujeres inolvidables. Así fue como Joaquín Cordero, uno de los actores más respetados y queridos del cine y la televisión mexicana, rompió su silencio antes de morir. Con la voz entrecortada por los años, y el corazón cansado de guardar secretos, confesó lo que por décadas ocultó, incluso a su propia familia, que vivió romances apasionados, secretos y prohibidos con algunas de las mujeres más famosas del espectáculo, y que su esposa jamás se enteró. Pero no solo fue una vida de luces y aplausos, fue también una vida marcada por la tragedia, la culpa, el sufrimiento interno y las decisiones imposibles. Porque Joaquín, aunque era visto como el hombre correcto, serio y noble, en realidad era también un ser humano lleno de emociones reprimidas, pasiones silenciosas y amores que lo marcaron para siempre. Hoy te contaré toda la historia. Una narración extensa, con todos los detalles, para que conozcas la verdad sobre la vida personal de Joaquín Cordero, sus amantes, sus romances ocultos, las tragedias que lo persiguieron, y su confesión antes del triste final. Joaquín Cordero nació el 16 de agosto de 1922, en Puebla, México. Desde joven, demostró una presencia fuerte, imponente, ideal para el cine de la época. De rostro elegante, voz grave y mirada firme, era el arquetipo del galán serio, el hombre de principios, el protagonista confiable. Participó en más de 100 películas y más de 40 telenovelas, entre ellas, Bodas de Odio, La Madrastra, Soy tu dueña, Sortilegio, y muchas más. Fue una figura fundamental en la historia del espectáculo mexicano. Pero detrás de cada papel de padre ejemplar, de juez incorruptible o de marido fiel, había un Joaquín muy distinto. Uno que amaba en silencio, sufría en privado, y que arrastraba una carga emocional que muy pocos conocieron. Joaquín estuvo casado durante más de 60 años con María Eugenia Ríos, una mujer discreta, elegante, que lo acompañó en cada paso de su carrera. Tuvieron 3 hijos, Joaquín, David y Gabriel. Ella fue su compañera fiel, su hogar, su estructura. Pero, aunque su matrimonio era aparentemente sólido, la relación se fue desgastando con los años. Las largas jornadas de grabación, las giras teatrales, las múltiples producciones,
y sobre todo, las tentaciones del medio, hicieron que Joaquín comenzara a vivir una doble vida. Nunca hubo un escándalo público. María Eugenia, según los que la conocieron, nunca sospechó la magnitud de los secretos que Joaquín ocultaba. Era un hombre cuidadoso, prudente, y jamás permitió que sus deslices traspasaran el umbral de su hogar. Durante su carrera, Joaquín trabajó con muchas actrices hermosas, talentosas y carismáticas. Pero según sus propias palabras, solo dos mujeres lo marcaron profundamente fuera del matrimonio, Silvia Pinal y Carmen Salinas. Ambas relaciones fueron secretas, intensas, y emocionalmente complicadas. Silvia era fuego, belleza, elegancia. Se conocieron en los años 50, cuando ambos estaban en pleno ascenso. Compartieron pantalla, ensayos, cenas, y finalmente, una conexión que fue más allá de lo profesional. Con Silvia viví el amor idealizado, el que sabes que no puede durar, pero que te consume por dentro, habría dicho Joaquín años después. Con Carmen fue distinto, fue compañía, ternura, complicidad. Se entendían más allá de las palabras. Joaquín decía que con Carmen podía hablar de cualquier cosa. Ella lo hacía reír, lo hacía sentir libre. Ambas relaciones se mantuvieron en silencio, ocultas incluso para sus mejores amigos. Y aunque él decía que las amó, también confesó que vivió con culpa cada uno de esos momentos. En 2012, María Eugenia Ríos falleció, después de una larga enfermedad. Joaquín, con más de 89 años, quedó devastado. Fue un golpe brutal, me sentí vacío, como si la vida ya no tuviera sentido, dijo en una entrevista poco después. Ese fue el punto de quiebre. La muerte de su esposa lo hizo revisar toda su vida, todos sus actos, todos sus secretos. Fue entonces que, según personas cercanas, empezó a hablar con más libertad sobre su pasado. Ya no tenía que proteger la imagen de esposo perfecto. Ya no tenía a quién mentirle. Fue durante ese periodo de duelo que decidió hablar abiertamente con un periodista y amigo personal, que grabó lo que hoy es conocida como La Confesión Final, de Joaquín Cordero. En esa grabación, Joaquín habló por más de una hora, sin pausas, sin filtros, con lágrimas, con risas nerviosas, con un nudo en la garganta. No fui el hombre perfecto. No fui el esposo ejemplar que todos creen. Fui débil, fui humano. Me enamoré más de una vez, y no siempre de la mujer que debía. Contó con lujo de detalles cómo empezó su relación con Silvia Pinal, cómo la admiraba, cómo la deseaba, y cómo ambos sabían que no había futuro entre ellos. Luego, habló de Carmen Salinas, de las noches de hotel, de los secretos compartidos, de la ocasión en que casi los descubren en una gira en Guadalajara. Y lo más duro, confesó que nunca se lo dijo a su esposa. No podía, ella no lo merecía, me dio todo, y yo le devolví mentiras. Nunca lo sabrá, pero necesito que alguien lo sepa, para que yo pueda descansar en paz. Después de perder a su esposa, Joaquín envejeció rápidamente. Su salud se deterioró, ya no salía tanto, dejaba de acudir a eventos, entrevistas, premiaciones. Vivía en su casa, acompañado de sus hijos y de recuerdos. Y de culpa, en varias ocasiones se le escuchó decir, ojalá ella nunca lo sepa, ni desde el cielo. No quiero que me mire con dolor. Murió el 19 de febrero de 2013, a los 90 años. En paz, dicen algunos. Pero otros aseguran que murió con el corazón cargado. No por lo que vivió, sino por lo que ocultó durante tanto tiempo. Después de su muerte, Silvia Pinal y Carmen Salinas guardaron silencio. No negaron, no afirmaron. Solo se mostraron respetuosas, pero quienes las conocieron sabían que ambas habían vivido algo profundo con Joaquín. Incluso se llegó a decir que Carmen Salinas escribió una carta privada para Joaquín, que fue enterrada con él. Una carta de despedida, de amor, de perdón. Silvia, por su parte, habría dicho en privado. Mayor que, Joaquín fue un amor que nunca dije en voz alta, pero que siempre estuvo en mi vida. Fue Joaquín Cordero un traidor, un hombre infiel, un hipócrita, quizá, pero también fue un ser humano, lleno de contradicciones, como todos nosotros. Vivió en una época donde el honor, la familia y la imagen eran intocables. Donde no había espacio para hablar de emociones, de errores, de debilidades. Hoy lo recordamos no solo por sus películas, sus novelas, su talento, sino también por su coraje de hablar antes de morir. Porque no todos tienen la valentía de enfrentarse a sus propios fantasmas. Y así fue como Joaquín Cordero confesó todo antes de partir.
Una vida marcada por el éxito, pero también por el dolor silencioso de los secretos no contados. Una historia que nos recuerda que detrás de cada actor, hay un ser humano lleno de emociones reales. Que incluso los ídolos tienen heridas. Que el amor, a veces, no se vive en el altar, sino en el susurro de un secreto guardado por años. Comparte este video, para que más personas conozcan el verdadero rostro del hombre detrás del galán, y descubran que incluso los grandes tienen cicatrices que nunca se ven en pantalla.